Hola, buen día. Buen día, ¿se escucha? Hola, buen día. Sí, se te escucha, Sí, profe. se Hola, escucha buenos bien. días. Perfecto, Buen día, ¿cómo andan? ya estoy grabando, cosa que no me pasa la clase pasada, que no grabé nada. Qué genial. Che, ahí está, Maxi, escúchame, ahí voy a... me olvidé de admitirte al final para que puedas editar. Dale, dale. Sí, no te quise insistir porque me di No, cuenta que estabas está como bien, ahí. está bien. No Profe, pasa yo te nada. mandé el trabajo, no sé si te llegó al mail. Probablemente me haya llegado, todavía no vi todos, Ay, pero... sí, te lo mandé ayer igual, ayer a la... No, Sí, el vamos a miércoles hacer te una lo mandé. cosa. La primera parte de la clase vamos a ir al contenido duro y puro, y la segunda parte de la clase vamos a hablar un poquito del parcial y de el parcial o trabajo de integración, como quieran decirle, para que suene más amigable. Y algunas cuestiones más operativas con respecto al trabajo y otras cosas que les puedan ir surgiendo. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Perdón que me meta, pero en realidad yo estoy en la comisión anterior, pero no pude participar y por eso me sumo a esta. ¿Está bien? O yo les mando a todas y todos todo, para que ustedes elijan dónde se sienten más cómodos con el horario. Bastante complejo es toda la situación como para no, de ponerse una no, porque demasiado capaz que son técnicos. dos clases muy diferentes y digo, bueno, igual quería No, no, participar. trato de hacer la misma clase, Dale, perfecto. Así me quedo entonces. lo cual es Gracias. complejo para mí, porque obviamente tener que decir, lo ideal sería poder hacer todos en una, pero bueno, eso no es lo deseable. Espero que terminen de entrar y, y empezamos. Ya saben cómo es que después se agregan con el mismo link que les mandé. Esperen que no termine de entrar gente. Y si empiezo y sigo uniendo gente, me pierdo. Por ahí pasan 15 minutos y todavía hay gente que se perdió gran parte de la clase. Por eso no quiero... ¿Por qué se les complicó entrar? Ahí estoy viendo No que... sé, me mandaba a cualquier lado. Ah, pero capaz que No sé, porque no entran en el link, entran en el primer link y ya murió ese. no entré en este. Ah, bueno, bueno. Capaz que no estaba todavía habilitado. Eso es probable. Claro, Capaz. vos todavía no estabas conectado, profe, entonces yo entré al link menos 2 minutos y hasta que vos habías entrado a la cuenta no me apareció la posibilidad de entrar. Es Sí, eso. Bien. terminamos estábamos en la otra clase. Pensé que era tarde ya. Bueno, les pido en primer lugar que corten el micrófono ahora y cuando quieran intervenir, eh, siéntanse totalmente libres de hacerlo. Es lo ideal, que me vayan interrumpiendo. Más allá de que se hace cortita la clase de 40 minutos y es complejo, pero bueno. Bueno, la clase de hoy, ya saben los que están siguiendo el cronograma, que se trata de la perspectiva pedagógica que podemos denominar nacional y popular. ¿Sí? Eh, ya yendo al contenido de la clase, entonces, bueno, la primera pregunta que surge es, ¿de qué se trata lo popular? ¿Qué es lo popular? Digamos que hay muchas visiones sobre lo popular. De hecho hay algunos autores que llegan a plantear que la escuela tradicional, la escuela sarmentina, en su afán de masificar
el proceso de educación, lo catalogan como educación popular, ¿sí? Nosotros en esta sección vamos a trabajar sobre lo que hoy se reivindica como educación popular, en la amplia gama de proyectos y trayectorias de educadores populares, que en una gran discusión, porque obviamente lo popular también es un término en disputa, podría definirse, si se quiere, ¿cuál es la primera definición para partir de lo popular? Bueno, en principio, no hay posibilidad de pensar la educación popular si no es a partir de pensar más allá de la mera institución educativa, de pensar más allá de lo meramente educativo, porque la educación popular precisamente trata sobre la preocupación por el proyecto político social amplio. ¿Se entiende? Es decir, que no hay posibilidad de pensar la educación popular si no es atado a un proyecto transformador de las relaciones sociales sobre las que se constituye la sociedad de conjunto, y no el mero proceso educativo. Entonces, cuando hablamos de educación popular, estamos hablando mucho más allá que del proyecto de educación. Y nosotros en la cátedra vamos a trabajarlo en distintas perspectivas, digamos, porque hoy vamos a trabajar uno de los aspectos, que es la educación nacional y popular, que a su vez tiene sus particulares configuraciones en Argentina, como ustedes se podrán imaginar, pero también dentro de la perspectiva popular podemos incluir lo que va a venir después, que son las perspectivas críticas, que obviamente están, digamos, cimentadas sobre la perspectiva marxista. Podemos incluir, bueno, por ende, las perspectivas, digamos, comunistas, las perspectivas anarquistas, todas aquellas perspectivas que se plantean si la transformación de los términos tradicionales de la educación, pero cimentada sobre la base de un proyecto político más amplio, ¿sí? Cuando hablamos de proyecto nacional y popular, además, le agregamos un condimento a la noción de lo popular. ¿Alguien se imagina por dónde va el tema de lo nacional y popular cuando hablamos tan seguidamente de lo nacional y popular? ¿De qué estamos hablando? Si alguien se anima. Quiero creer que tiene que ver con una construcción tomada desde un proyecto de lo propio, de lo nacional, de nuestro territorio. Y popular significa que llegue a todos los ciudadanos. Perfecto. ¿Cómo? Sí. Bueno, eso, Javier, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión de lo propio acá es fundamental para pensar lo nacional y popular. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender cuál es el contexto en el que se inscribe el peronismo. Podríamos decir que el pensamiento nacional y popular es el pensamiento que nace en el peronismo y que se cimenta en el movimiento nacional justicialista, concretamente. ¿Y por qué tiene una especial configuración la noción de nacional y popular? Fundamentalmente porque Perón, en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí?, donde evidentemente hay dos potencias en disputa, más fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entra Estados Unidos al concierto, digamos, de las potencias enfrentadas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con dos modelos de construcción de las relaciones sociales muy definidas y muy antagónicas. El mundo se divide entre capitalismo y comunismo, y Perón plantea justamente la tercera vía, es decir, una vía nacional, una vía propia, una vía de crecimiento más allá de las disputas de estas dos potencias, ¿sí? Entonces, piensa el crecimiento de la Argentina
a partir de un proyecto político-económico propio, ¿sí? Cuando hablamos de nacionalismo, también hay una especie de conflicto, ¿no? Cuando hablamos de nacionalismo, pensemos que las corrientes nacionalistas del principio de siglo, bueno, había una fuerte inscripción de los sectores más elitistas con respecto al pensamiento nacional, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la Liga Patriótica, que es una corriente de extrema derecha fundada sobre los valores del nacionalismo, digamos, se conforma justamente para romper las huelgas, para enfrentar armadamente a aquellos movimientos que atentaban, ¿sí?, contra el orden vigente, digamos, ¿no? Entonces, este tipo nuevo de nacionalismo, como lo plantea el teórico de Verónica, es un nacionalismo que se plantea como revolucionario, como transformador de las relaciones sociales. Y la idea de este movimiento nacional y popular no es una idea meramente argentina, ¿no? Es decir, que ahí, por ejemplo, Verónica toma la idea de Mariátegui, ¿sí? Entonces, justamente Mariátegui desde Perú tiene una formación marcadamente marxista, claramente se forma junto con Gramsci, ¿sí? Y lo conoce a Gramsci. Una de las grandes preguntas de Gramsci es si las élites gobernantes tienen a sus intelectuales, al intelectual orgánico de la élite, ¿cómo hacemos con con la intelectualidad que va a marcar el camino de los sectores subalternos, ¿sí? Entonces, justamente ahí parte la noción del intelectual orgánico, es decir, aquel sujeto que tiene una noción formativa que quizás no corresponde a la clase subalterna, pero sin embargo es un intelectual al servicio de las clases subalternas. Mariátegui va a tomar algo de este concepto cuando plantea que no es posible pensar en la democratización de la enseñanza de un país si no es a partir de democratizar su economía, de democratizar su estructura política, es decir, de alguna manera, de igualar socialmente, ¿sí?, a las distintas clases sociales que la componen. Entonces, no se puede pensar en una pedagogía liberadora desde la opresión, ¿sí? Entonces, claramente, Mariátegui va a poner el acento en la transformación de la sociedad para la transformación de la educación, ¿sí? Y esto es una particularidad que tienen muchas de las nociones o de las epistemologías que de alguna manera defienden la educación popular, que muchas veces, digamos, tienen unos planteos que ideológicamente o en el terreno de las ideas son transformadoras, pero que después en la encarnadura institucional de las transformaciones educativas, por ahí no encuentran del todo una expresión, porque fundamentalmente lo que necesitan para transformar el sistema educativo es de antemano transformar los pilares sociales, si se quiere, ¿no? Entonces, lo que va a discutir Mariátegui fundamentalmente en cuanto al educativo, más allá, digamos, de toda la configuración epistemológica de Mariátegui, que es mucho más amplia, es justamente esta noción de las corrientes transformadoras de la educación. Nosotros acá podríamos meter, por ejemplo, la escuela nueva, que obviamente se plantea como una superación de la escuela tradicional, que pretenden cambiar la educación sin alterar las condiciones socioeconómicas que la sostienen, ¿sí? Entonces, ahí vamos a retomar la noción de quien fue el más transgresor, si se quiere, del siglo XIX con respecto a la semilla que planta sobre el sujeto de la educación popular, en la figura de Simón Rodríguez, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos cuál es el sujeto pedagógico de Simón Rodríguez? Que es un sujeto real,
a comparación del sujeto ideal del que pensaba Sarmiento, ¿sí? Que es aquel civilizado que no se encuentra dentro de esta sociedad. Por ende, ahí como definición de lo que es la educación popular, también podemos agregar la cuestión de cuál es el sujeto pedagógico de la educación. Porque necesariamente la educación popular se tiene que antagonizar con lo que era el proyecto tradicional educativo, que justamente al sujeto que no incluía era el sujeto de carne y hueso que vivía en Latinoamérica, ¿sí? Es decir, los sectores populares, los bárbaros, los pobres, las mujeres, todo eso que quedaba en la sombra, ¿sí?, del proyecto educativo civilizatorio tradicional. Y la necesidad justamente de alojar en este proyecto educativo a los sujetos excluidos y constituirlos en sujeto de derecho, ¿sí? Es decir, incluirlos socialmente para incluirlos educativamente. No hay posibilidad, según Mariátegui, de incluirlos educativamente bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo de la opresión, ¿sí? Y esto me parece que es un hecho trascendente. Un segundo autor que toma el teórico es Taborda. Digo, yo voy a hacer alguna contextualización del texto de Pinot y Dussel. Por ahí no me voy a poder parar sobre la explicación del proyecto, digamos, del proceso de institucionalización del modelo pedagógico de la perspectiva nacional y popular, cosa que me parece que es interesante que ustedes hagan en el recorrido. Como siempre, trato más de hablar del contexto que hablar del texto, ¿sí? Para que al texto lleguen ustedes, pero con un buen cimiento de contexto. Entonces, ahí Taborda justamente aborda lo que él denomina la pedagogía política. ¿Cuál es la pedagogía política? Y es interesante que lo ponga en estos términos. Él denomina la pedagogía tradicional, a la pedagogía sarmientina, como una pedagogía política. ¿Por qué? Porque en la historiografía de la epistemología pedagógica, se plantea como la educación popular, como una educación política, y una educación y un modelo neutro, que es el modelo tradicional, digamos. Justamente de lo que se trata para Taborda es poner el acento en que ese modelo tradicional, pasado como un modelo neutral, es fundamentalmente un modelo pedagógico político, ¿sí? ¿Político en qué sentido? Es un modelo que tiene un proyecto que es el de escamotear las prácticas culturales, ¿sí? Es el de escamotear las formas de sociabilización y la cosmovisión de todos los valores culturales de los sectores populares, ¿sí? Entonces, ahí es donde el texto de Verónica habla del hecho educativo comunal. ¿Alguien se imagina qué es el hecho educativo comunal? A ver si alguien quiere intervenir, como para no hablar yo solo. Si no, sigo. Yo no sé en qué texto, pero se habla en un momento de espacios educativos regulados por la comunidad y por los representantes de la comunidad. Es lo Claro, que... porque en definitiva lo que hay que discutir es qué es la noción del educativo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿dónde están para Taborda los modos de producción de los saberes sociales? Bueno, evidentemente, en la escuela, ¿sí?, la construcción de que la escuela es el lugar donde se producen los saberes sociales es una construcción pedagógica política, ¿sí? Porque en definitiva, la producción de los saberes comunitarios no se da solamente en la escuela, sino fundamentalmente en los contextos de socialización de los sectores subalternos, de las clases populares. ¿Se entiende esto? No
sé si está muy abstracto o más o menos se va Sí, entendiendo. sí. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, en el texto, cuando hace referencia, en el teórico de Verónica, cuando hace referencia al hecho educativo, comunal, menciona que, digamos, que la escuela lo que venía era haciendo, omitiendo esas prácticas culturales de los sectores excluidos, digamos. Eso no estaba incorporado ni a la escuela, ni se consideraba educativo. Entonces dice, bueno, habrá que pensar la educación desde una óptica donde se incluyan a todos los sectores y se incluyan esas prácticas comunales. Entonces, por ejemplo, el mundo del trabajo, no sé, yo pienso en los juegos que tenían, digamos, teníamos determinados sectores, pero ahí no estaban incluidos, o las formas de hacer o de ver la vida, digamos. O sea, pienso, no sé por qué, en el patio de la escuela, digamos, y no tiene por ahí nada que ver, pero yo te recuerdo que no nos dejaban correr en el patio de la escuela. Yo crecí en un lugar donde lo que hacemos los chicos en la infancia es correr, subirnos a árboles, y nada, Hola, son esas contradicciones. aún hoy no dejan correr. Ujú. Bueno, ¿se acuerdan que la educación nueva justamente planteaban esta noción de la vitalidad, de el juego como un lugar de aprendizaje de los niños, eh, y por ende va a discutir desde ahí con la educación tradicional. Ahora, después, lo que plantea en este sentido Taborda es que lo que se escamotea además son las construcciones culturales, históricas, ¿sí? Tradicionales en el sentido de las propias tradiciones culturales de los sectores oprimidos, ¿sí? Y entonces va a diferenciar lo que es la significatividad de los saberes, ¿sí? Que justamente... Disculpe, Sí. una compañera está pidiendo que la ingrese. A ver, va. Sí, agregó gente acá y yo, una vez que me entusiasmo... ¿Saben en qué pienso también? En la música, en las clases de música, que al margen de que te enseñan el himno y algunas otras canciones, como el cancionero popular muchas veces queda fuera, o lo que es definido como cancionero popular tal vez no es tan popular. No sé qué escuelas han ido ustedes, pero yo fui hace mucho. En ese tipo de cuestiones pienso solamente con las prácticas culturales, además de las políticas, digamos, y las formas de economía y eso, pero digamos, en aquello más simbólico, pienso en las canciones de la clase de música, por ejemplo, o en la historia de Sí, la música clásica. es que en este mundo global, digamos que esto que plantean tantos autores, ¿no? De la hibridación cultural, de los procesos de mixtura y demás, es muy difícil en este contexto pensar en qué es, en definitiva, esto popular, lo tradicional, los valores culturales, digamos, históricos. Eh, pero bueno, en principio, la demarcación interesante es de dónde se produce este saber, ¿sí? Entonces, volviendo a Taborda, ahí lo que él plantea es que la significatividad de los saberes proviene justamente de los campos de significación comunitarios, de los campos de significación comunitarios comunales, ¿no? Es decir, los lugares en los que se socializa estos sectores subalternos, estas culturas oprimidas, y lo diferencia de los saberes envasados, ¿no? Esos saberes que son sometidos a una mediación, ¿sí? A una secuencialidad, que es la que tiene la escuela, a una sistematicidad, si se quiere, ¿no? Pero, entonces, la cuestión de esta noción de pedagogía política, de una pedagogía que tiene como proyecto la invisibilización del otro, incluso plantea que es parte de esta estrategia civilizatoria que ahoga las prácticas culturales populares, los procesos educativos y los lugares en los que el conocimiento se produce.
Y una cosa interesante aquí, y ya haciendo referencia a lo que se planteaba anteriormente, es, bueno, el problema es cuando esas prácticas culturales de alguna manera irrumpen en la escuela y en los valores que la escuela profesa. Entonces, ¿qué pasa cuando esas formas populares, comunicacionales, educativas, emergen en la escuela? Lo hacen indisciplinadamente, lo hacen, digamos, manchando ese pulcro escenario de esa escuela civilizada, ¿sí? Y ahí es donde se horrorizan justamente las élites gobernantes, digamos, justamente cuando en la institución pensada desde la pulcritud, de la sistematicidad, empiezan a emerger estas propias prácticas culturales, ¿sí? ¿Se entiende? Y sin duda el proyecto civilizatorio es un proyecto que se plantea desde dos nociones, ¿no? Y esto lo hablábamos anteriormente, la noción del orden y la noción del progreso. El progreso como algo indefinido, como algo que va a pasar más allá de lo que quieran los sujetos que viven en la modernidad, y el orden como el elemento social que permite que ese proceso, ese progreso se lleve adelante, ¿sí? Y la escuela, de alguna manera, encarna ese valor del orden y la disciplina como el prerequisito para el progreso individual, para el progreso de los propios sujetos. Cristian, una consulta. Sí, ¿Estás grabando Cristian, Ezequiel, me confundí con el otro docente. sí. ¿Estás grabando la clase? Esta vez estoy grabando la clase. Joya, buenísimo. Ah, no vi el coso de arriba. Eso, Soler. Estoy grabando la clase. Entonces digo, ahí está esta idea de Puiggrós, ¿no? Con el que cierra el teórico de Verónica, de el miedo que le genera dentro de esta perspectiva nacional y popular, cuando estas culturas de alguna manera empiezan a ser parte de la institución educativa, ¿sí? Es decir, los cabecitas negras, el miedo de que los cabecitas negras invadan las limpias aulas de la escuela, dice Adriana Puiggrós. De la misma manera que antes habían temblado ante los inmigrantes y los anarquistas de principio del siglo, ¿sí? Y es aquí donde se constituye, si se quiere, lo que Verónica plantea como el nuevo proyecto, el nuevo bloque histórico, ¿no? Del proyecto educativo nacional y popular. ¿Por qué hablamos de bloque histórico? ¿Alguien sabe más o menos de qué se trata? ¿Quién habla de bloque histórico? Gramsci. Bien. ¿Y más o menos alguna idea de qué significa un bloque histórico? Y tiene que ver, siguiendo con esta línea, digamos, de que hay una definición desde lo material, digamos que hay como momentos en la historia que están marcados por lo económico y lo político y que definen momentos históricos. La Edad Media fue otro momento histórico distinto, pero que además después, a medida que de la modernidad, digamos, lo que va sucediendo, van configurando bloques históricos, atado a un poco más que la idea de Marx de solo tiene que ver con el sistema de producción. Digamos, el sistema de producción más lo que después, bueno, Marx llama la superestructura, digamos, eso todo junto, a Gramsci le dice bloque histórico. Es decir, no se puede pensar en un proyecto hegemónico si no es a partir de un enlazamiento, diría, irrompible entre lo que es la naturaleza y el espíritu, ¿sí? Es decir, entre lo que son las relaciones sociales, económicas, con el terreno de las ideas, ¿sí? Por eso podríamos pensar que la generación del 80 es claramente un proyecto hegemónico y un bloque histórico, en el sentido de que el modelo agroexportador, que es la base de sustentación del modelo económico, está claramente anclado en un mundo de ideas superestructurales, ¿sí?
estas ideas no son solamente concepciones, cosmovisiones del mundo, sino que son instituciones concretas, ¿sí? Las instituciones concretas entre las que la educación justamente es una de las instituciones fundantes. Entonces, dentro del proyecto peronista, claramente hay una voluntad política de transformar el terreno no solamente de las relaciones sociales de producción, sino fundamentalmente del terreno de las ideas. Y desde ahí podemos entender cuál es el valor que tiene la educación dentro de la perspectiva pedagógica del pensamiento nacional y popular, ¿sí? Es decir, que se reconstituye el entramado institucional educativo, y obviamente no solo el educativo, como necesidad de establecer un proyecto de construcción hegemónica, ¿sí? Por eso se lo puede considerar como un bloque histórico, así como había sido un bloque histórico la generación del 80, ¿sí? Entonces, de lo que se trata, más allá de construir un nuevo actor social que es el trabajador, que para el proyecto económico peronista es muy importante, porque, a ver, el texto de, ahí vuelvo al texto de Pinot, donde claramente Pinot, lo interesante es que plantea cuáles son las condiciones de surgimiento del peronismo, ¿sí? A partir de lo que es la generación de los 30, ¿sí? La década, lo que se conoció como la década infame, ¿sí? Fundamentalmente por el modelo político representativo, que es nuevamente el viejo modelo del fraude, ¿sí? Lo que se conoció como el fraude patriótico, pero que es un modelo que ante la crisis del 30, ¿sí? Y en un mundo en el que se empieza a ver que el Estado tiene que ser el dinamizador de un mundo del trabajo totalmente destruido, en lo que se conoce como el New Deal, ¿sí? Yo voy a algo de contexto histórico como para tener en cuenta, digamos, ¿no? Es decir, las grandes potencias no están a la altura de producir las manufacturas que necesitan los países subdesarrollados, y la salida de la... A ver, tenemos el golpe de Uriburu en el 30. ¿Qué valores representaba Uriburu? Claramente los valores de la élite económica, si se quiere, ¿no? Es decir, del sector agroexportador. Sin embargo, ante la escasez de manufacturas, esta élite económica está, digamos, obligada a industrializar, ¿sí? Lo que se llama la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones. Esa industrialización genera un sujeto social que es el trabajador, ¿sí? Que tiene una especial configuración en Argentina, ya que gran parte de esa mano de obra viene de los campos, ¿sí? Es esa base social a la que Evita reconoce como el descamisado, ¿sí? Y es sin duda el sujeto social al que el peronismo le va a hablar, que es un sujeto social que hasta ese momento nunca había sido hablado. Por eso cuando hablamos de superestructura, que parece algo muy complejo, que parece algo muy abstracto, estamos hablando de darle identidad política y social a un sujeto que nunca había sido hablado. Y ahí es interesante ver cómo el peronismo se constituye más allá de lo económico y claramente en un proyecto en el que lo educativo iba a ser un pilar fundamental. Para la constitución de la identidad peronista, la categoría del trabajo es el gran organizador social. Para el peronismo, el trabajo es el gran organizador social. Parece algo, sí. Buenas, no, yo tenía, o sea, me hacía ruido esta idea de que en un contexto histórico donde la educación se plantea para formar trabajadores e insertarlos en el mundo laboral, que las élites gobernantes, más allá de que es lógico por su forma de pensar y su forma de ver el mundo, que se opongan al ingreso de estos sectores sociales a la educación,
me causa un poco de ruido que no sepan, o sea, que desde una perspectiva que piensa que hay que formar trabajadores y preparar a la gente para el mercado laboral, no las acepten y los dejen entrar, pero según lo que decís, es un poco por el modelo económico y político que planteaba cada país. Es un poco de todo. Está muy bien la pregunta. Es decir, si el capitalismo necesita trabajadores, ¿por qué no formar a los trabajadores? ¿Sí? Ahora, lo interesante del modelo peronista es que la identidad se construye a partir de ¿qué? La identidad se construye a partir de del deseo de ascenso social. Porque el ascenso social es algo palpable, es algo que si uno sigue el entramado institucional y lo que ese entramado institucional representa, efectivamente va a progresar como individuo. ¿Se entiende esto? Que es la base del Estado benefactor. Que uno en el entramado institucional sabe que va a la educación porque eso es la llave para un futuro mejor, digamos, ¿no? Está inscripta, Y esto perdón, que en la parece algo historia de nuestras meramente... familias eso. Eso ¿Cómo? está inscrito en la historia de nuestras familias. Y por ahí le preguntamos a nuestros abuelos, el que los tenga o se acuerda de los bisabuelos, digamos, la posibilidad de hacer esa secundaria que te daba un título de maestro o de maestra, a veces te habilitaba a que entraras a trabajar, o de perito mercantil, te habilitaba a que entraras a trabajar en un banco, y en el banco empezabas por la caja, y después de la caja llegabas a gerente, digamos. Había un planteo, no solamente en el ideario del trabajador como sujeto y como base social de este proyecto, sino también como las instituciones proponían explícitamente una posibilidad de ascenso. Bien. Y después, Entonces, ahí, sí. sí, y después de ese tiempo, la institución educativa fue cambiando, pero el significado de que la educación te formaba para ser alguien en el futuro siguió arraigándose en las familias, ¿no? Esto de seguir estudiando para ser alguien en la vida, ¿no? Y esa fue como la Claro, frase que es viene de esa que historia. hay algunos, yo no me quiero ir de lo que estoy planteando, ¿no? Pero esta idea de, bueno, ¿por qué estos sectores populares que en un mundo totalmente distinto? Porque fíjense que estamos hablando de un mundo en donde lo que primaba era la centralidad del Estado, donde primaba el modelo productivo, cosas que parece que pasaron hace 200 años en el mundo que estamos hoy, ¿no? Donde como se desentrama, se desengancha en el modelo financiero, ¿sí? En el modelo especulativo, no en el modelo productivo, se desengancha ese entramado institucional, familia, educación, trabajo, y en ese desenganche, en ese desacople, la educación pasa a perder un poco de sentido, ¿no? Y yo no me acuerdo quién es el autor que plantea a la educación como un lugar donde no seguir cayendo, ¿no? Para las clases populares, la educación ya no es solamente un lugar de progreso social, sino un lugar que te impide seguir cayendo. Es decir, que lo que está por fuera del sistema educativo, dentro del mundo neoliberal, ¿sí? Es directamente la exclusión absoluta. ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Por qué a pesar de todo esto triunfó la escuela? ¿Cuál es el valor que todavía se le asigna? No me quiero ir hacia ese lugar todavía, digo, porque nos falta mucho recorrido y estamos en un momento en el que la producción es el eje vertebrador, las instituciones todavía son fuertes, y cuando hay críticas a la institución justamente parten de analizar los aparatos ideológicos, de entenderlas como procesos que reproducen las condiciones